Bienvenidos a una nueva clase virtual, lectura crítica. Ayúdame, estudiante Kimis. Hazme un resumen, por favor, de la clase que vimos anteriormente. El uso de la palabra en el contexto. Estudiante Kimis, por favor, ahí está, el uso de la palabra en el contexto. Ayúdame, por favor, con un resumen. ¿Qué vimos la clase anterior? ¿De qué trata este tema? Es muy importante el uso de la palabra con el contexto. Ahí está el estudiante Kimis. ¿Qué pasó? Te estoy mirando, estudiante Kimis. Ejemplo, una de las razones que les acabo de decir. Carlos, ayúdame con una información, ayúdame con un resumen del uso de la palabra. ¿Qué hablamos? ¿De qué se trata? Yo me acuerdo que les proyecté 2 diapositivas. Dice reducir el significado de una palabra por su contexto. Ya, una idea. Gracias, Nicole. Ayúdame, Carlos. Quiero escucharte tu idea. Mira que la información ya debe estar en el cuaderno. También nos hizo investigar qué significaba contexto, dicen. El contexto de una palabra. ¿Y qué significa contexto? Ya, si quieres hablar de esta palabra, ya adelante. Dime, ¿qué significa contexto? Contexto, perdón. Es cuando una palabra está relacionada a un significado o cuando no está, por así decirla, integrada en un texto, no entra en este contexto, por así. No sé si me estoy dando a entender, Liz. Te voy a hacer una pregunta, Carlos. ¿Tienes la información en el cuaderno? Contéstame la verdad. No, Liz, no la tengo, la ¿Ya? verdad. Bueno, no más, vamos rápido. Vamos a recordar. El uso de la palabra en el contexto. Una palabra nunca aparece sola. Yo le había comentado en la clase anterior. Una palabra nunca aparece sola, siempre está entrelazada, relacionada con otra palabra, ¿sí? Forzosamente tiene que estar para poder formar una oración, poder formar una idea en concreto, ¿sí? Y poder formar un contexto de lo que estamos hablando para poder comprender, para poder entender. El significado de una palabra es un texto, por lo tanto está estrechamente ligado a la información que se entrega en los textos, ¿sí? Por ejemplo, yo le decía que cuando nosotros estamos leyendo la obra literaria, nosotros buscamos palabras que no comprendemos, no conocemos el significado, ¿sí? Entonces nosotros descubrimos ese significado. Y cuando ya tenemos conocimiento de aquella información, de aquella palabra, de aquel vocablo, entonces comprendo el contexto del que me habla, la información que está en ese texto, en obra literaria, en un texto investigativo, científico, argumentativo, entonces yo entiendo de qué estamos hablando. Pero si nosotros dejamos pasar las palabras sin investigar, nos quedamos como en el aire, ¿no? Tenemos una idea así como leve, pero no nos concretamos, no entendemos 100% ese contexto. Por eso es muy importante el uso de la palabra en los contextos para poder entender de qué estamos hablando. Listo.
Esto es en resumen porque esto yo ya le pasé. Deducir el significado de una palabra para su contexto es una estrategia metodológica que tiene una finalidad. ¿Cuál es la finalidad de esto? Es descubrir el significado de palabras, lo que le acabo de decir un momento, para poder comprender aquellos contextos a partir de una información que nos proporcionan, nos ayudan en los textos. ¿Sí? Favorece la comprensión de lo que se lee o escucha sin necesidad de acudir al diccionario o a otras fuentes. Si nosotros ya conocemos ese significado y de pronto con el tiempo estamos leyendo otro texto y nos encontramos con esa palabra, entonces nosotros ya no recurrimos al diccionario porque ya nos quedó acá, ya sabemos de lo que significa, ¿sí? Entonces nosotros ya podemos entender de los contextos de los libros, de la información que estamos hablando. Listo. Pasos para desarrollar la inferencia de significados. Vamos a ver. ¿Qué debemos hacer? Lo que yo le digo cuando nosotros estamos leyendo la obra literaria, ¿sí? ¿Qué debemos hacer para nosotros poder desarrollar la inferencia de significados? Leer el texto. Obviamente sabemos leer el texto. Usted también debe leer los textos de biología, de historia, los textos de computación, porque todos tienen información. Los textos que usted maneje, ejemplo, el texto de inglés tiene otro contexto en otro idioma, pero también existe un diccionario, existe el diccionario tecnológico en las redes, en el internet, para que usted averigüe sus significados, mucho más en inglés, para poder entender de lo que está hablando aquel contexto, ¿sí? Leer el texto, subrayar las palabras desconocidas, lo que yo siempre le digo, nosotros siempre estamos analizando de esta forma. Determinar, considerando sus características, la estructura, determinante, si es un sustantivo, verbo, adjetivo, etc. Usted debe saber las partes de una oración gramatical, que es sujeto, que es verbo, que es predicado, que es complemento directo, que es artículo, que es preposición, que es adjetivo, o sea, son definiciones gramaticales que se aprende desde la escuela y eso ya queda para toda una vida como las tablas de multiplicar. Luego, relacionar la palabra con los componentes de la oración, lo que le acabo de decir. Relacionar las palabras con los componentes de la oración. Por ejemplo, la niña, una oración de primer grado, la niña salió a comprar fruta, ¿ya? Relaciona las palabras. ¿Qué es la? ¿Qué es la? Artículo. Niña. Sustantivo. Propio, común. Común. Ya. ¿Salió? Verbo en pasado. Ya. ¿A? ¿Qué es la? ¿Qué es la A? No me dirá vocal. ¿Qué es la A? ¿Qué es la A? Piénselo un ratito. Fruta. Fruta. ¿Qué es fruta? O sea, ¿qué significa la palabra fruta? Mira esa oración simple y palabras simples que utilizamos todos los días. ¿Qué es? ¿Qué es A? ¿Y qué es fruta? Mira ahí cómo te quedas. Analiza en las pruebas del ser bachiller esta oración. Y te ponen, y ahí te quedas así, y ahí pierdes el tiempo. Creo que es una preposición y fruta un complemento. ¿Es una? No lo escucho. Creo que es una preposición y fruta un complemento. Y fruta un complemento, ¿ya? Pero fruta en sí puede ser un sustantivo también. También puede ser una conjunción. También. Entonces, mira, relaciona la palabra con los componentes de una oración. Relacionas esas palabras y entonces tú estás analizando aquella oración.
¿sí? Y armas un contexto y entiendes de lo que estamos hablando. ¿De qué estamos hablando? De que una niña salió a comprar fruta en una oración tan simple que les hago, ¿sí? Entonces, relacionar palabras con los componentes, analizar qué significa. No solamente es buscar significados, es analizar, ¿sí? Las palabras que puede formar una oración y también se puede analizar párrafos, o sea, sí, para poder entender cuando usted va a redactar algún párrafo o va a hacer algún ensayo, debe de tener muy en cuenta esta situación, el uso de la palabra en el contexto en que usted va a redactar, ¿sí? Y armar los párrafos, pero con sentido. A ver. Siguiente, buscar una palabra que la pueda reemplazar sin perder el contexto. O sea, aquí, ¿qué palabra que asimile? Puede ser un sinónimo, que no pierda el contexto, que la reemplace, pero que puede significar lo mismo. O de repente un antónimo que puede cambiar la idea del contexto, pero dependiendo de qué tema podemos hablar. Situar la palabra encontrada en el contexto inmediato u oracional. ¿Sí? Revisar si el sentido de la oración se ha perdido. Si usted, por ejemplo, reemplaza la palabra y si en ese momento se perdió el sentido, se perdió la concordancia gramatical, entonces estamos mal, ya perdió un contexto. Usted cambió el contexto solito, ¿sí? Por ejemplo, yo estoy leyendo una literatura, 100 años de soledad. Y yo le reemplazo por otras palabras. Le cambié el contexto totalmente del autor. O sea, yo solita le voy y le cambio. ¿Sí? Pero hay que tomar muy en cuenta que usted si reemplaza palabras, que no pierda el contexto. ¿Ya? Determinar el significado de la palabra, eso ya hemos analizado. Aquí hay un ejemplo. El fantasma de Canterville. De Oscar Wilde. ¿Han leído esta literatura? ¿No? El fantasma de Canterville, de Oscar Wilde. Yo sí lo he leído en algún lugar lo leí. Aquí está una parte, y ahí está una palabra subrayada. ¿Qué dice? Ayúdame leyendo, estudiante Alanis Veloz, por favor, rapidito. Atravesó el muro silenciosamente con una sonrisa diabólica en su boca arrugada y cruel, y la luna se escondió tras una nube cuando él pasó junto al gran ventanal donde se alzaban el escudo de armas de su esposa y el suyo propio enmarcados en oro y azur. Siguió andando como una sombra funesta que parecía hacer retroceder de espanto a las mismas tinieblas. Gracias. ¿Cuál es la idea acá? Estudiante Adamaris Caguana, rapidito, ¿de qué así rápidamente este párrafo? ¿Qué contexto tiene? El de un fantasma, dicen que dice que, o sea, ahí la palabra funesta es como una sombra de, de tristeza o desgracia, entonces que lo que quiere decir que el fantasma está atravesando los muros triste y todo eso. Ya, un sinónimo de funesta, rápido, un sinónimo de funesta para poder reemplazar, pero sin perder el contexto. ¿Con qué palabra le podemos reemplazar? De funesta, un sinónimo. Tiene Fatal. la, perdón, Fatal. fatal. Funesta, un sinónimo fatal. Otro sinónimo, Infortunada. otro, Triste. Doloroso, desastroso. doloroso, desastroso. Entonces dice, tomándole solo esta parte de acá, gran ventanal donde se alzaba el escudo de armas de su esposa y el suyo propio enmarcados en oro y azul. Siguió andando como una sombra funesta que parecía ser retroceder de espanto a las tinieblas. ¿Sí? Si nosotros ponemos un sinónimo de los que usted me nombró, no pierde el contexto. ¿Ya? Pero si le mandamos un antónimo, sí puede perder el contexto. ¿Sí? Mira el uso de las palabras según los contextos. Hay que saber cuando vamos a reemplazar palabras. Listo. Veamos ultimita porque ya nos toca.
¿Cómo es algo que hace retroceder de espanto a las mismas tinieblas? Esta es parte de lo que estamos hablando del ejemplo anterior, ¿ya? Mira, ahí solamente nosotros visualizamos imagen. Aquí, las palabras son como las imágenes, ¿ya? Nos hicimos idea de sombra, de funesta, de fantasma, ¿cierto? Para elegir su significado, necesitamos ubicarlas en un contexto. ¿Quién me interpreta eso? ¿Qué contexto puede tener esa mano del humano con la del perrito? Dime ahí qué contexto. En una palabra. ¿Vínculo? Podría ser fidelidad o amistad. Ya, vínculo, fidelidad, amistad. ¿Ya? Mira, esta es la típica que sabemos ver, ¿cierto? En los hospitales, en los centros de salud, en las clínicas, conductor. Recuerda, o sea, si bebes, no manejes, porque si no, vas a tener un accidente y vas al hospital. ¿Sí? Mira este contexto. Esto es un contexto, solo de imágenes. Cuando nosotros nos subimos a los buses públicos, nosotros miramos contextos con imágenes y nosotros le asociamos con las palabras. ¿Sí? Mira esto. ¿Qué me dirían? ¿Qué dirían? ¿Qué dirían? Rapidito, se acaba el tiempo. Hay una Coca-Cola, una gaseosa. ¿Qué dirían? Nada. Vamos a dejar eso hasta ahí, hasta la próxima clase.